Carmen es impulsora de proyectos fundamentales en la facultad, ¿verdad?, en torno al doctorado en estudios hispánicos, en torno al máster de literatura española, o también literaturas hispánicas, y ella fue quien nos propuso una colaboración que no agradeceré nunca suficientemente, que fue participar en una asignatura que ella creó dentro de este máster, que fue Literatura de la Memoria. Y ahí nos incorporamos profesores del área de pensamiento español, y desde entonces pues es una asignatura que impartimos conjuntamente, la impartimos con Carmen, luego ha habido otros profesores y luego pues a mí también me ha sustituido una compañera, Elena Trapanese, que es una buena zambraniana y buena conocedora de la tradición española, ¿no? Y es una persona que hace gustar lo que ella trabaja. Quiero decir que yo he conocido lo poquito que sé de Massauf, pero quien me ha inoculado el interés por Massauf ha sido Carmen, ¿no? Ella me presentó un texto de Teresa Gracia, el poemario del destierro, que fue prologado por María Zambrano, también fue Carmen, ¿no? Sus ediciones sobre Julio Llamazares, así que yo creo que además de investigadora tiene lo que tiene que tener un profesor o profesora, ¿verdad?, que es compartir el conocimiento, que esto es lo que nos caracteriza. No diré define, porque definir es una cosa más seca, nos caracteriza, que es compartir el conocimiento, porque investigadores hay los que hay, pero ser profesor significa que uno desea compartir el conocimiento. Y Carmen tiene bien demostrado que pertenece a personas fundamentales en la conexión entre generaciones de profesores y estudiantes, como estamos tratando de hacer en este encuentro, que es compartir el conocimiento. Por supuesto, ella conoce muy bien toda la transición, es una buena conocedora de Carmen Martín Gaite, también de los escritores y escritoras del exilio, y es editora con François Dubosc de un libro que os recomiendo encarecidamente, que es Memorias de la Transición, donde hay capítulos fundamentales para el conocimiento de cómo se han producido las cosas, ¿no? Y lo hemos comentado en ocasiones. Así que estoy encantado de compartir contigo esta mesa de tantos años, también en el decanato. Es que son muchos años, por eso ya ves que no me he traído tu currículum, porque sería absurdo que yo me ponga a leer el currículum a tu lado, ¿no? Se trata de otro tipo de acompañamiento que no de presentación. Y cuando pensamos con Manuel Ángel y con Juan Antonio en este encuentro, pues igual que con Carmen de la Guardia, quien también hemos tenido mucho contacto, y también en el decanato, y hacíamos nuestros workshops allí por la mañana, no los llamábamos así, pero lo hacíamos, y allí comenzamos una muy buena amistad intelectual y personal. Pues siempre pensé que Carmen tenía que exponer aquí en este encuentro sus investigaciones y su conocimiento de Massauf, ya que además está en contacto con las hijas y con la fundación, y aquí está la muestra. Así que encantado de acompañarte, Carmen, y tuya es la palabra. El saludo es el de Massauf, lo tiene, así que él le saluda. Siento no estar con vosotros, mas creedme si os aseguro que lo estoy de corazón. Y la confesión es que en la primavera de... En la primavera de 1987, yo acababa de licenciarme y estaba de lectora en Grenoble, y conocí a una colega de Clermont-Ferrand, Françoise Esmantar,
que me enseñó 2 libros de Maxau. Me enseñó la primera edición de Campo Francés de 1965, de la editorial Español en el exilio Rodo Ibérico, que dirigía en París Pepe Martínez, y la primera y única edición hasta ese momento de esa insólita obra que es esta baraja literaria o novela de naipes, que es Juego de Cartas, publicada en México pero distribuida también por Ruedo Ibérico. En un gesto de generosa amistad, Françoise me regaló estas 2 primeras ediciones con la condición de que diera a conocer la obra de Maxau, un escritor, como digo, para mí entonces prácticamente desconocido. Así que mi agradecimiento a Françoise, porque el descubrimiento de Maxau se lo debo a ella, que iluminó entonces, sigue iluminando de donde están las tinieblas. O sea, solo he hecho más que pasar el testigo, ¿no? Vamos pasando el testigo. Bueno, Maxau ha sido un escritor hasta hace relativamente poco tiempo bastante desconocido, olvidado y silenciado. Un escritor al que se le condenó, como a la mayoría de los escritores de su generación, que yo hablo de la generación de la Segunda República, a un doble exilio. Por un lado, el del destierro físico de España tras la contienda incivil, yo la llamo además incivil, y el del destierro de la literatura de ese mismo país. En el caso de Maxau siempre me ha sorprendido este desconocimiento, ostracismo o olvido de su obra, no solo porque la cantidad y la calidad de la misma lo sitúan entre los grandes autores escritores del siglo pasado. El siglo XX escribió de todos los géneros: novela, novela corta, cuentos, microcuentos, cuando no existía concepto tampoco de microcuento, poesía, historiografía, ensayo, guiones cinematográficos, guiones radiofónicos, director de revistas. Como digo, es esta la cantidad y calidad de la obra, pero además las circunstancias en que se creó esta obra la dotan de tal densidad histórica que desconocerla es desconocer también gran parte de nuestra propia historia. Porque Aub siempre abordó en sus textos los conflictos históricos, los conflictos ideológicos que vivieron sus coetáneos, pero además expresó la hondura, la complejidad del ser humano en unos momentos excepcionales, en unos momentos extraordinarios, en el sentido de fuera de lo normal, ¿no? Por otra parte, también muchos investigadores o muchos profesores o muchos lectores tienen una imagen un tanto unívoca de Maxau, lo consideran unívoca y fragmentaria, lo consideran un autor de corte realista, comprometido con la República y cronista de su tiempo y de su época. Y aunque esta imagen no es falsa, yo creo que es parcial, porque Aub consiguió, sobre todo en la literatura del exilio mexicano, fundir la ética del compromiso intelectual, y ahí está Campo Francés, con la literatura más experimental, más innovadora, más vanguardista, ya está Juego de Cartas, ¿no? Y también les avanzo que yo doy al concepto, a la idea de juego, imaginación, humor o diversión literarias, una trascendencia, una importancia y una significación éticas que creo que no han sido suficientemente reconocidas por la crítica. Y más en el caso de Maxau, porque, como verán, tiene un humor irónico, sutil, inteligente, que suele utilizar como elemento de extrañamiento, de distanciamiento, como elemento crítico y subversivo de su obra. En ese sentido, en su escritura, memoria e imaginación adquieren un carácter transgresor, rebelde, subversivo, que sirve al autor para intentar expresar o intentar reflejar un mundo inaprensible, lábil, confuso, en el que se difuminan las fronteras en torno a los géneros literarios, en el que se cuestiona la validez de la identidad, la propia y la ajena, en la que se reflexiona sobre el papel del escritor y el papel del lector, sobre la escritura y el juego literario. Este doble compromiso estético y ético que siempre me ha atraído en la obra de Maxau, yo creo que es la clave de todo su quehacer creador, y está patente tanto en su obra como en su propia experiencia vital, como en su propia vida, ¿no? Y luego también otro aspecto interesante y me parece muy significativo de la obra de Aub es su carácter versátil,
proteico, multiforme. Los textos se crean, recrean, transforman con nuevas lecturas, lo cual a veces extraña, inquieta al lector, le intranquiliza. ¿Qué es esto? Ahora luego veremos. ¿Qué es esto de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco? Si Franco murió en su cama, no fue un mesero mexicano el que vino a Madrid y lo asesinó. No, intranquilizan, perturba, inquieta al lector. Van proyectando sus imágenes desde el texto al espectáculo teatral, a la fotografía o al cine. Son textos que rompen con los moldes formales, que se ofrecen de manera descompuesta, que se contaminan y fecundan unos y otros, originando géneros híbridos, mestizos. Yo creo que uno de los grandes retos de Auge fue subvertir las convenciones literarias para precisamente cuestionar los límites entre realidad y ficción, intentando convertir la verdad en mentira literaria, en un juego artístico, en una ficción verosímil o, como he titulado, en una invención imaginaria, ¿no? Sin que dejara por ello de ser verdad. Ay, yo no sé cómo se pasa este. Sí. No me lo coge. Ah, ya. Ojo, escribe en su novela Josep Torres Campalans: mentir, inventar, no decir una cosa por otra, sino otra, nacida de la nada, de la imaginación. Diéronnos el dibujo, la letra, la palabra para mentir, aunque no queramos. Puestos a hacerlo, hagámoslo bien. No obstante, no estamos ante una obra en que la ficción literaria se sitúe al margen del compromiso intelectual, del compromiso moral y del compromiso humano. Ambos se mezclan, ese compromiso, como decía antes, ético y estético, en un único crisol que es el de la imaginación, una imaginación desbordante. La aparición en sus textos, por ejemplo, de una cajera que se convierte en sirena, o a lo mejor en una sirena condenada a ser cajera, que es su cuento caja, una joven que pare una manzana, sí, Rosa, no lo tomes a broma, una manzana grande parida sin dolor, que es Fábula Verde, una verruga que devora a un hombre, en La verruga, un árbol que describe un bombardeo en Enero sin nombre y el comienzo del exilio del 39, un cuervo que está por aquí, de nombre Jacobo, que investiga sobre los campos de concentración en el sur de Francia, manuscrito Cuervo, una novela en 3 tiempos, Luis Álvarez Peteño, una biografía cubista, Josep Torres Campalans, la baraja literaria que les decía antes, juego de cartas, crímenes literarios, tipográficos, que son microrelatos o aforismos, crímenes, signos de ortografía, algunas trampas, poetas imaginarios, poemas apócrifos, versiones y subversiones, discursos apócrifos de ingreso en la Academia Española, y ya les explicaré, no real, sino en la Academia Española, y hasta el cordobés, presidente de la Tercera República Española, en uno de sus cuentos, no son meros entretenimientos literarios. Sirven también para la reflexión más profundamente humana sobre la identidad, la diferencia, la tiranía, la ignominia, la dignidad. Y por encima de todo se alza la libertad en la obra de Max Aub. Una libertad como máxima vital y creadora, una libertad muy cervantina, siempre tolerante, siempre advierta, nunca dogmática, salvo en la defensa, en la reivindicación misma de esa libertad. La versatilidad de Max Aub, no me voy a detener mucho en su obra, ni en su vida, voy a recorrer así, dar leves pinceladas, pero sí me interesa señalar que la versatilidad de Aub se debe a su propia versatilidad personal. Él nació en París en 1903, de padre alemán y madre francesa, y de origen judío. La familia tuvo en 1914 que exiliarse y abandonan París y se instalan en Valencia. Como decía Max Aub, uno es de donde estudia el bachillerato y siempre se consideró valenciano, español. Me interesa porque ya la huida, el exilio, el destierro, la mudanza, el vagar está presente desde el comienzo de su vida. Siempre laten en el interior de la obra aubiana, además de que Max Aub era muy inquieto, curioso y un espíritu errante, podríamos decir.
Aunque sus inicios literarios se sitúan en las estéticas de vanguardia de principios del siglo XX, la vanguardia en Max Aub no es una vanguardia hedonista, narcisista, frívola o endogámica, sino que encontró en las vanguardias, en la estética de las vanguardias, el carácter subversivo, transgresor, una nueva forma de despertar múltiples posibilidades críticas y de denuncia. A mediados de los años 30, Aub va dirigiendo ese vanguardismo lúdico hacia un proceso de rehumanización literaria al que se enfrenta a través del personaje de su primera novela, Luis Álvarez Petreña, un escritor que sufre una crisis causada por un fracaso amoroso y también una crisis estética. Y en donde se produce esta especie de transformación o de cambio de Max Aub desde esa vanguardia más lúdica a esta vanguardia más humanizada. Dice en Luis Álvarez Petreña: lo peor para un poeta, valga escritor, es meterse en casa con la pureza, la perfección, la eternidad y el infinito. Lo que ocurre en el interior del hombre, si no empieza a ser comunicable, acaba por no ser nada. En 1931, Aub se compromete con la Segunda República siguiendo un proceso similar al de otros compañeros de generación, Lorca, Alberti y Cernuda, y desde 1924 a 1936 dirige el Teatro Universitario El Búho de Valencia, aquí está Max Aub, en el centro, que es similar al proyecto de La Barraca de Lorca o a las misiones pedagógicas de Alejandro Casona. Durante la Guerra Civil ocupa varios cargos, fue director del periódico socialista Verdad, agregado de la Embajada Española en París con el embajador Luis Araquistain. Como subcomisario de la Exposición Universal de París, encargó por orden de la República el Guernica Picasso. Fue también secretario del Consejo de Teatro, entidad presidida por Antonio Machado, y organizador del segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia y Madrid. En verdad, la Guerra Civil Española fue sin duda el ecuador de la vida y la obra de Aub. Esos 3 años de enfrentamiento fratricida, sus causas, sus consecuencias, dieron lugar a la más grande crónica sobre nuestra guerra civil que se ha escrito, que es El laberinto mágico. Es un intento por abarcar en toda su amplitud narrativa, es decir, desde todos los planos, ángulos, perspectivas, significados posibles, el origen, el estallido, el desarrollo y las consecuencias de lo que él llamaba la Gran Guerra Civil Española. Las 6 novelas que componen El laberinto mágico, Campo cerrado, Campo abierto, Campo del Moro, Campo de los almendros, Campo de sangre, Campo francés, así como los relatos emparentados o desgajados de esta exalogía, son el testimonio de un tiempo vivido y sentido por el escritor como testigo protagonista, aunque se asigne una vez más la tarea de oyente cronista. Dice Aub: fui ojo, vi lo que doy, pero no me represento. Esta doble dimensión de vida y escritura, de memoria y ficción, crea un espacio caleidoscópico en el que yo se enmascara, se fragmenta, se refleja en el espejo, la voz y la conciencia del resto de los personajes. Lo autobiográfico se inserta en un laberinto de espejos, en un juego de luces y sombras, se proyecta en un prisma de máscaras, o yo suelo jugar con la palabra decir de máscaras, descomponiéndose en un puzzle colectivo. Me gustaría leer el texto que cierra Campo de los Almendros, con esos republicanos esperando en el puerto de Alicante a que lleguen los barcos para que puedan salir de España. Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sudados, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado sin nada con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero.
Estos que ves españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. En enero de 1939, Auve emprende el camino del exilio junto con el equipo de rodaje de la película Sierra de Teruel, que es una versión cinematográfica de la novela L'Espoir de André Malraux, en la que Auve colaboró como traductor y ayudante de rodaje. Aquí hay algunas fotografías en las que se ve a Max Auve ayudando, colaborando con Malraux. Ese éxodo de los republicanos españoles camino de Francia se describe en su cuento Enero sin nombre. Como veremos, la narración está enmarcada en un cuadro ficticio, pero es sin embargo fiel a la realidad, puesto que el éxodo descrito en Enero sin nombre se inició de manera masiva a principios de enero de 1939 y finalizó hacia el 10 de febrero debido a la derrota del Ebro y la caída de Tarragona en manos franquistas. Auve, en Enero sin nombre, es fiel a los datos históricos, entre otras razones porque él mismo formó parte de ese grupo de exiliados, como os decía, junto con el equipo de rodaje de Sierra de Teruel, pero es que además introduce personajes reales como el ministro de Estado que ya se mencionó ayer, Julio Álvarez Bayo, y hace referencia también a las brigadas internacionales. Sin embargo, ¿cuál es la innovación literaria? El juego ficticio, el juego imaginario del relato, de la historia. Está en la elección del narrador. El narrador es un árbol, es un haya, un ser vegetal, un personaje inmóvil, con raíces frente a la riada de gente que marcha camino de Francia. La gente llega, dice el árbol, viene, va, camina, pasa, se mueve, se estira, se extiende, se desliza, se gasta, consume, envejece, muere. A los hombres les ha dado siempre por andar. Para esto tienen piernas, no saben estarse quietos, ni ven más allá de la punta de su pequeña nariz, locos con un tema, la velocidad. Ya no se contentan con las ruedas, quieren alas. O los hombres tardan en crecer y de todas maneras no van más allá del chaparro. Es la mirada, la visión del árbol. El haya, el árbol, funciona como una cámara cinematográfica que recoge un primer plano de cada personaje, del paisaje y de las conversaciones que a su alrededor tienen lugar, relacionadas con las causas de la derrota, la falta de armamento o el acuerdo de no intervención en la guerra española, firmado por esos desleales lacayos franceses, como los califica Auve, que fueron Chamberlain, Daladier y Léon Blum. Se consigue así un claro distanciamiento del autor hacia lo narrado, que permite la reflexión sobre los hechos reales y trágicos de la guerra, aunque siempre esté presente como autor implícito en lo narrado, con humor y con ironías. Por ejemplo, le dice al árbol que no se vaya por las ramas, a ver por dónde se va a ir el árbol, si no es por las ramas, advierte al lector que no se fíe de los árboles, que siempre mienten, corrige informaciones en nota a pie de página y deja su huella en la descripción de uno de los momentos más estremecedores de este relato, que es el bombardeo sobre la población civil de la aviación alemana. Fíjense en el cuidado, en la exquisitez lingüística de este texto. Lo describe el árbol y cae la bomba. Allá va. Un débil silbido que se agrava en abanico, un tono que crece como pirámide que se construyese empezando por su punta, un rayo hecho trueno, una bárbara conmoción carmesí, un soplo inaudito de las entrañas del mundo, falso cráter verdadero que enroña y desmantela paredes, descalabra, entalla y descuaja vigas, descoyunta hierros, descrita y enrasa cementos, desfaja, amarillece, desbarriga, desperna y despeña vivos que vienen en un fragmento de segundo a bulto y charco. Quema, rompe, retuerce, descuaja coches y desmigaja cristales, derrenga carromatos, desconcha paredes, desploma ruedas convirtiéndolas en brújulas, desfigura la piedra en polvo, descuadrila un mulo, despanzurra un galgo, destepa viñedos, descalandraja heridos y muertos,
Destroza una joven y desemeja un carabinero de buen tomo agazapados frente a mí. Destoca por lo bajo a 2 o 3 viejos y alguna mujer. 10 metros a mi izquierda descabeza a un guardia de asalto y cuelga en mis ramas un trozo de su hígado. Descristiana a 3 niños en la acequia del lado bajo. Desgrama y deshoja 50 metros a la redonda. Y más lejos todavía, derrumbando tabiques, en una casilla descubre a Lizares de Alcora. Despelleja el aire convirtiéndolo en polvo hasta 100 metros de altura. Desoreja a hombres dejándolos, como ese que tengo ahí, colgado enfrente, desnudo, con solo sus calcetines de seda bien puestos, los testículos metidos en el vientre, sin rastro de pelo en ninguna parte, las vísceras y los mondongos al aire, viviendo, los pulmones descostillados, la cara desaparecida, donde los sesos en su sitio, bien visibles, y todo él negro, color pólvora. Es impresionante esa presencia, además del autor implícito, en todos los verbos con prefijo des, destrucción, negación, desemeja, desconcha, desploma, descalandraja, desgrama, deshoja, digamos, es el árbol el que está narrando, pero evidentemente está el autor implícito. En marzo de 1940, la Embajada de España en París transmite al Ministerio francés de Asuntos Exteriores una denuncia anónima en la que se acusa de comunista, no era comunista, formaba parte del Partido Socialista, pero se le acusa de comunista y revolucionario de acción. Como comenta él, en esos momentos en Francia bastaba con ser español. Se le acusa además de hebreo, pueden ver que hay una línea vertical y al lado hebreo. Esto es peor que la Bastilla. Entonces, por lo menos, había que firmar las denuncias. Ahora basta que le denuncie el casero, la portera, el vecino y ni eso siquiera. Sobra con un anónimo, exclama indignado un personaje de su novela Campo Francés. En abril es detenido y retenido en el famoso estadio de Roland Garros, utilizado, aquí está el famoso Val d'If, velódromo de invierno, como centro de tránsito donde los gendarmes franceses, arreando al grito del humillante y machacón «alé, alé, alé, alé», que no olvidan nunca los exiliados españoles, iban agrupando a los prisioneros para enviarlos apiñados en trenes a los diferentes campos de concentración distribuidos por el sur de Francia, en general por toda la geografía francesa, pero concretamente, específicamente en el sur de Francia. Ahí está Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès, Rivesaltes, Saint-Fond, Gurs y Le Vernet, donde veremos estuvo Maxau. Desde el estadio Roland Garros es conducido en mayo al campo de Le Vernet de Ariège, en el que también estuvieron los escritores Gustave Regler y Arthur Koestler, definido como Regler como un cementerio fantasmagórico. Le Vernet tenía como seña propia ser campo represivo. Allí se debían encerrar a los individuos peligrosos para el orden público y la seguridad nacional francesa, en general comunistas y dirigentes de las brigadas internacionales. Los de derecho común van al A, los políticos al B y el resto, la morralla, al C. Allí estará recluido en el barracón 34 hasta el 21 de noviembre de ese mismo año 1940, viviendo a partir de ese momento en régimen de vigilancia, de libertad vigilada en Marsella, zona no ocupada, como agregado de prensa del Consulado Español. No obstante, diversos informes contra él y la sombra de la primera denuncia y detención siguen planeando sobre su vida. El 5 de septiembre de 1941 es detenido de nuevo, enviado de nuevo al campo de Le Vernet y desde Le Vernet será trasladado, aunque en propiedad podríamos decir transportado, en noviembre de ese mismo año en un barco ganadero, el Sidi Aisha, que luego inspiraría su tragedia San Juan, a Delfa, un pueblo en el sur de Argel, ahí está Maxau en Delfa, a trabajar, como dice Aub, en el Sáhara y otras amenidades reservadas por los franceses a los antifascistas. Delfa era un campo de castigo para reincidentes al que eran conducidos por el régimen francés de Vichy todos los extranjeros indeseables y peligrosos. La experiencia en el campo de Le Vernet es narrada por Aub en su relato Manuscrito Cuervo, aquí está, Historia de Jacobo.
Este es el autor. Jacobo es este cuervo que tienen aquí. Ahí está, el cuervo, Jacobo. El relato se presenta como un manuscrito del que es autor este cuervo Jacobo, traducido del lenguaje corvino, porque claro, Jacobo escribe en lenguaje corvino. Entonces, aquí ven la grafía del cuervo Jacobo, escribe en lenguaje corvino, entonces está traducido por un tal Máximo Albarrón. Es de formación arabizante de Maxau, otra máscara, que recuerda al autor del manuscrito del Quijote que dice traducir Cervantes, Cide Hamete Benengeli. Albarrón traduce el riguroso informe de Jacobo, que es el investigador cuervo, sobre la conducta de los seres humanos internados en el campo de concentración de Le Vernet para aprovechamiento de su especie, la especie corvina. Au prolonga de manera especular la invención, puesto que el manuscrito es editado, como ven, pone edición, prólogo y notas de J.R. Bululu, quien lo encontró en una de sus maletas al salir del campo. Y está dedicado a los que conocieron al mismísimo Jacobo en el campo de Vernet, que no son pocos. Bueno, voy a hacer una explicación. Bululu es la compañía de teatro del Siglo de Oro formada por un solo actor, que interpreta todos los papeles, ¿no? Au prolonga de manera especular la invención, puesto que, como digo, el manuscrito es editado por J.R. Bululu, pero es que además el editor agradece irónicamente al ministro del Interior del gobierno francés, Édouard Daladier, el que haya podido editar y trabajar en el manuscrito gracias a sus 2 internamientos en Le Vernet, permitiéndole primero el hallazgo del manuscrito al abandonar el campo por primera vez y disponer después de solaz y tiempo para estudiarlo durante el segundo internamiento. Dice, doy las más expresivas gracias a su excelencia Monsieur Roy, ministro del Interior, socialista como yo, ahí la ironía de Au, que en 1940 tuvo a bien ayudarme a dar con el manuscrito y me proporcionó tiempo y solaz necesario y aún alguno más para descifrarlo. En los diferentes capítulos de este estudio corvino, de esta especie de investigación, tesis del cuervo Jacobo, se habla del lenguaje de los hombres y de las cosas, de la importancia de la cocina, de las trincheras, de la guerra, de la libertad, de cómo cuando los hombres llegan a uso de razón los encierran, de los internacionales, de cómo aun hablando en lenguas distintas todos cantan en español, de cómo para ser de verdad hombre hay que estar a la altura de las circunstancias, de lo difícil que resulta ir por la vida sin alas, ¿no? Estos que he elegido. De la división de los hombres. Los hombres se dividen en internos, presos, internados, detenidos y externos, militares con o sin graduación. Los segundos son seres inferiores y uniformados que están al servicio de los internos. Trataré principalmente de estos últimos. Espero que la Junta de Ampliaciones de Estudios pensione algún cuervillo para que estudie a los externos a fin de que su trabajo sirva de complemento a este ensayo. De sus dioses. Este me encanta, a ver, te va a gustar mucho. Los hombres hacen lo que no quieren. Para lograr este fin tan absurdo a nuestras luces, inventaron quien les mande. Estos, a su vez, no hacen tampoco lo que quieren, sino que lo que les mandan. Los que más mandan tampoco hacen exactamente lo que desean, porque siempre dependen de una fuerza oscura, tal vez inventada por ellos, la burocracia. La mentira y la burocracia son los dioses de los externos, es decir, de una casta inferior que mandan a sus superiores, los internados. De la política, también te va a gustar. Definición, arte de dirigir. Medio, hacer virtud de la hipocresía. Los que no lo logran se llaman sectarios, parciales, fanáticos o papanatas crédulos cándidos. Ejemplo, ¿quién fulano? Es un cabrón. Entra fulano. ¡Ah, querido fulano! Tanto tiempo sin verte, ¿dónde te metes? Bueno, esta es la línea de los diferentes capítulos de esta investigación. Esto deberías haberlo puesto en el pasillo del decanato. Pues voy a poner lo de burocracia, la de burocracia. Bueno, en manuscrito Cuervo, Historia de Jacobo, Auz utiliza toda una serie de elementos desrealizadores y distanciadores para ofrecer una visión distorsionada, pero también amarga, dolorosa y cruda de su experiencia en el campo de concentración de Le Vernet. Recuerda lo que les decía, fui ojo, doy lo que vi, pero no me represento, ¿no? Siempre por persona interpuesta a través de máscaras, ¿no? Es decir, de alguna manera transforma sus vivencias en ficción literaria, tal como hiciera Cervantes en los tratos de Argel.
La experiencia en esta casa muerta, tanto en Le Vernet como en Delfa, recreando el título de Memorias de la casa muerta de Dostoyevsky, se desarrollará en su novela Campo francés, en su drama Morir por cerrar los ojos o en varios relatos, por ejemplo, Vernet 1940. Porque para Aub el enfrentamiento bélico español fue el preludio de la gran tragedia europea. En él, la furia ética, la justicia y hasta el derecho se jugaron la existencia y, como dice Aub, y por lo menos temporalmente, la perdieron. El sueño de Europa, el ideal de liberté, égalité, fraternité, se desvanece aplastado por el fascismo. Escribir, por lo tanto, sobre esas vidas trastocadas por la guerra, otorgar voz a esos rostros, se convierte para Aub en una obligación cívica y ética, en una suerte de comunión entre el destino del escritor y el destino del pueblo, que también está en Teresa Gracia. De ahí, sin duda, el carácter coral, oral y fundamentalmente moral que adquiere su obra. Y recuerdo unos versos de la gran poeta rusa Anna Akhmatova en su Requiem, que dice: no estaba entonces, no estaba bajo un cielo extraño, ni bajo la protección de extrañas alas. Estaba entonces con mi pueblo, allí donde mi pueblo, por desgracia, estaba. ¿No? Esa idea de comunión entre el destino del escritor y el destino. Ella lo escribe en los años más duros del régimen stalinista. Bueno, los informes policiales que insistían en su actividad política como militante revolucionario peligroso le impedirán, años después, en 1951, viajar a Francia para ver a sus padres. Ya sé que estoy fichado y que esto es lo que cuenta, lo que vale, que lo que diga la ficha, sea verdad o no, lo que importa, lo que entra en juego. Es decir, que yo, mi persona, lo que pienso, lo que siento, no es la verdad. La verdad es lo que está escrito. Claro que yo, como escritor, debiera comprenderlo mejor que nadie. Es decir, que lo que vive de verdad son los personajes y no las personas. Miguel de Unamuno lo sostuvo elocuentemente. Yo, Max Aub, no existo. El que vive es el peligroso comunista que un soplón denunció un día, supongo que por justificar su sueldo. Ese soy yo y no yo, Max Aub, ese que yo conozco y con quien estoy hablando y que con el mayor respeto le escribe. Tal vez lo está haciendo con una pequeña esperanza de que este Max Aub de papel que le presento pueda vencer al otro de cartoncillo que tiene fichado, la policía. Todo inmundo bajo el imperio de la policía, de la denuncia, de la delación, del soplo, de la calumnia, de la falacia, de la murmuración, de la falsedad, de viles testimoniegos, del atribuir, del achacar. Por lo menos, para los delitos comunes se exigen pruebas, pero aquí no, basta el aire. La carta de Max Aub parte al presidente de la República Francesa ante la negativa de concederle el visado para viajar a Francia y poder ver a sus padres. En 1942 logra escapar de Delfa y llegar desde Casablanca a México gracias a diversas gestiones, y entre ellas la del escritor norteamericano John Dos Passos, y su mujer y sus 3 hijas le acompañarán en 1946. Desde 1942 a 1972 son años tremendamente atareados, prolíficos, años divididos entre muchas actividades. Colaboró en varias producciones cinematográficas mexicanas, docente en la universidad, profesor de Teoría, Historia y Composición del Teatro, director del servicio de radio, redactor jefe de la revista Los 60, en la que solo colaboraban escritores que hubieran cumplido los 60 años. Creó una revista unipersonal, Sala de Espera. Esta hoja volandera es el correo de Euclides para felicitar la Navidad a sus amigos. Salía se llama el correo de Euclides porque vivía en la calle Euclides. Esta me gusta mucho: no somos hijos de nuestros padres, antes había tiempo, ahora no. O la de Dios creó la tierra por un informe equivocado de la CIA, que lo mismo también tiene razón, ¿no? Participó en la vida intelectual del país, relacionándose con grandes escritores mexicanos, Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, con los exiliados españoles, claro, León Felipe, Luis Buñuel, Moreno Villa, José Gaos, María Zambrano y un largo etcétera. De su carácter prolífico da cuenta esta viñeta de Abel Quezada, Ustedes los cultos 8. Por regla general, la gente culta cree que Max Aub no existe.
Algunos suponen que ese es el seudónimo de un escritor, de varios escritores, bueno, de todos los escritores. El caso es que este Maxau es el autor de casi toda la literatura que se publica en México. Su obra abarca 12 metros, 87 centímetros. ¿Qué hombre es capaz de tanto? Hay cultos que sospechan, sin embargo, que Aub no es un mito, que existe y que es mexicano. Y los hay quien creen que existe y que es español, pero esto se equivoca. La prueba está en que los españoles le dicen Masau y cada día el misterio se agrava. Ayer publicó sus obras incompletas, hoy su teatro completo, y mañana largo, etcétera. Yo creo que la escritura de Aub responde a una sagaz y exquisita conciencia lingüística y a una heterodoxa visión del mundo, no exenta de grandes dosis, como ven, de humor, de ironía, de extrañamiento, de distanciamiento y de parodia, que yo vinculo a la tradición de Cervantes, a la de Galdós y a Valle Inclán, ¿no? Y que se mantiene, ya lo dije ayer, como un continuo o guadiana a lo largo de toda su obra y que se enriquece notablemente en su exilio mexicano. Esa imaginación desbordante, por ejemplo, se despliega en obras que conforman lo que podríamos denominar la historia ficticia. Es decir, textos que reinventan nuestro pasado histórico y que en algunos casos proponen la continuación imaginaria también de la historia. Se trata, en cierto modo, de responder a la pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si la historia hubiera sido de otra manera? Y en concreto, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera existido la Guerra Civil Española? En última instancia, lo que intenta el escritor es compensar con el juego de la ficción, de la imaginación, la trágica realidad histórica de su vida y de su tiempo, marcada por la guerra, los campos de concentración y el exilio. Bueno, esto sucede en el teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo. Es su discurso apócrifo de ingreso en la academia, ven que vuelvo a decir academia y no real, en la Academia Española de la Lengua, que consta del discurso de Maxau en el acto de su recepción en esta institución, el 31 de diciembre de 1956, seguido de la protocolaria contestación de uno de sus miembros académicos, que es su amigo Juan Chabas. En esta obra, la propuesta imaginaria de Aub, no hubo enfrentamiento civil, no hubo muertes, no hubo auxilio, otorga vida a los dramaturgos muertos antes de 1956 y prolonga y recrea la existencia y la obra dramática y teatral de otros. Así no es Real Academia Española, porque no hay monarquía, sigue siendo Academia Española, porque sigue habiendo república. Y en la lista de los señores académicos en 1 de enero al 1 de enero de 1957, une en un espacio ficticio y utópico a escritores ya fallecidos. El primero que pone es Federico García Lorca, pero luego pondrá a Miguel Hernández, a exiliados, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Francisco Ayala, Moreno Villa, a los más viejos, Juan Ramón Jiménez, a los más jóvenes, Blas de Otero, Miguel Delibes, filósofos, historiadores de la literatura, musicólogos, ahí están Zubiri, García Gómez, Américo Castro, Rafael Lápez, Antonio Rodríguez Moñino, Adolfo Salazar y, por supuesto, a él mismo, que ocupará simbólicamente el puesto dejado por Ramón del Valle Inclán, y a su amigo Juan Chabas, a quien le corresponde el discurso de respuesta o de recepción del nuevo académico. Evidentemente, Maxau nunca fue nombrado académico, nunca pronunció este discurso de ingreso, que es en realidad un ensayo de historiografía teatral. La gran pasión de Aub, como la de Cervantes, fue el teatro, ¿no? Y ahora sí dirige el Teatro Nacional, se lleva a cabo su proyecto de Escuela Nacional de Baile en este espacio imaginario y utópico. Y lo interesante es que presenta tal invención histórica como ficción verosímil, ¿no? Que se extiende a todos los planos de la creación literaria, a los datos de impresión del opúsculo, al discurso de ingreso, a la contestación, a la lista de los señores académicos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este juego pseudoacadémico? Muestra la gran pérdida literaria y humana que la guerra civil y sus consecuencias produjeron en la cultura española. Además, Aub reconcilia, es decir, hace que convivan esas dos Españas, la del exilio y la del interior, en el espacio quimérico de su obra, en un intento por reavivar la conciencia histórica a partir de la historia ficticia. La creación de nuevas ficciones históricas caracteriza también uno de los más famosos relatos de Maxau, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco.
En esta obra se describe el contraste entre las costumbres y formas de vida de los mexicanos y los exiliados españoles. Los españoles organizan de nuevo su vida en un país ajeno como si fuera propio, crean una España ficticia dentro de México. Se reúnen en los mismos cafés, sobre todo en el Café El Español, y allí montan tertulias, hablan a voces, llaman a los camareros a gritos, discuten, se impacientan, revolucionan a todos con sus partidos, subdivisiones y apreciaciones políticas, se acusan unos a otros de haber perdido la guerra y, sobre todo, repiten como una sentencia, como un mantra. Cuando muera Franco, todo va a cambiar, cuando muera Franco. Todo cambió a mediados de 1939. Llegaron los refugiados españoles. Varió ante todo el tono. En general, antes nadie alzaba la voz y la paciencia del cliente estaba a la medida del ritmo del servicio. Los refugiados que llenan el café de la mañana a la noche, sin otro quehacer visible, atruenan. Palmadas violentas para llamar al camarero, oigas estentorios, protestas, gritos desaforados, inacabables discusiones en altavoz, reniegos, palabras inimaginables. Ignacio Jurado, el mesero mexicano, sufrió el éxodo ajeno como un ejército de ocupación. Hasta ese momento las tertulias habían sido por oficios u oficinas, sin hostilidad de mesa a mesa. Los españoles, como de costumbre, decía Medardo, lo revolvieron todo con sus partidos y subdivisiones sutiles. De cómo un socialista partidario de Negrín no podía hablar sino mal de otro socialista si era largo caballerista o de Prieto, ni dirigirle la palabra, a menos que fuesen de la misma provincia. De cómo un anarquista de cierta facción podía tomar café con un federal, pero no con un anarquista de otro grupo, y jamás, desde luego, con un socialista, fuera partidario de quien fuera, de la región que fuese. Todo esto perturba al camarero del Café Español, Nacho Jurado, que como soluciona los problemas de su lugar de trabajo, decide viajar a España y acabar con Franco para que vuelva la tranquilidad a su café. Claro, para los mexicanos, esto lo hemos comentado alguna vez, para los mexicanos afines al presidente Cárdenas, los republicanos españoles eran los revolucionarios antifascistas. Pero claro, eran también españoles, es decir, hijos del imperio. Los de derechas los acogían por españoles, pero los detestaban por republicanos y revolucionarios. Para Nacho Jurado todo era mucho más fácil. Los odia por escandalosos y vocingleros. Y entonces el acto de Ignacio Jurado puede unirse muy bien a esa galería de crímenes ejemplares de Maxau. Ignacio Jurado no aguanta más. Tras tanto oírlo, no duda que la muerte de Francisco Franco resolverá sus problemas, los suyos y los ajenos hispanos, empezando por la úlcera. Lo que los anarquistas españoles, que son millones al decir de sus correligionarios, son incapaces de hacerlo, llevará a cabo, lo hizo. Venir a España y matar a Franco. ¿Quieren que les diga cómo acaba el cuento? No, voy a dejar el misterio. El protagonista, después de cometer el atentado, recorre algunos países europeos y regresa a México y allí se encuentra con una sorpresa que no voy a desvelar. Casi lo voy a dejar en el misterio, así leen el cuento de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. En 1900... pero sí señalar que el título del relato resalta otro de los aspectos fundamentales de la obra aubiana, que es esa insistencia en términos como verdadera, cierta, para reforzar la verosimilitud y hacer creer al lector la mentira como una verdad literaria. En 1969, después voy a ir terminando, después de 30 años de ausencia, aún volvió a España, aunque permaneció solo algunos meses. Durante este tiempo se reencontró con viejos amigos, viejos paisajes, pero también con una sociedad radicalmente distinta a la que había dejado en 1939. Vengo, su célebre frase es vengo, pero no vuelvo. La razón de ese viaje era recoger materiales para un libro sobre Buñuel, que estaba rodando Tristana en Toledo, y que se publicaría de forma póstuma inconclusa con el título Conversaciones con Buñuel, que editó Federico Álvarez, que entonces era su yerno, el marido de Elena Au. Au fue tomando notas, escribía y grababa, y a su regreso a México se decidió a reelaborarlas y fundirlas en un diario desengañado y doliente, que La gallina ciega. Este diario novelado fue publicado en México en el año 1971, es decir, un año antes de la muerte de Au en México. La España que Au encontró en 1969 y después en el 71 le resultó extremadamente conformista, resignada, sumisa.
Nadie se acordaba de la guerra civil, nadie se interesaba por la vida artística, nadie recordaba el pasado. Nadie sabe quiénes fuimos. Nos han borrado definitivamente del mapa, dice un exiliado en El remate, un cuento de Ao. Por eso La gallina ciega ha de leerse como el relato de un exiliado, de un desterrado, que vuelve a su país y se ve fuera de sitio, se ve como una gallina ciega, dando palos de ciego, visitante viejo y enfermo de un país que era el suyo, pero en el que se siente definitivamente un extraño. Sí, no era España, no era mi España, pero lo sabía con certeza de antemano y hacía mucho tiempo. ¿Sobre qué lloras? ¿Sobre los mineros de Asturias? ¿Sobre los obreros de Sabadell o de los alrededores de Madrid? ¿Sobre los campesinos andaluces? No me hagas reír. Lloras sobre ti mismo, sobre tu propio entierro, sobre la ignorancia en que están todos de tu obra mostrenca, que no tiene casa, ni hogar, ni señor, ni amo conocido, ignorante y torpe. Esa España de finales de los 60 le sugeriría otra ficción histórica, proyectada esta vez hacia el futuro. Su cuento, Proclamación de la Tercera República Española. Texto que de alguna manera traduce jocosamente ese desengaño de Ao ante una España que no reconoce y que no le reconoce. Tras volver a México después de pasar unos meses en España, el protagonista del relato, Pedro Fernández, cuenta a su amigo Orozco cómo los españoles no muestran ningún interés por la política, por la cultura, por el arte, solo les interesa el fútbol y los toros. Para ellos el cordobés es más importante que Franco. Al amigo le toca la lotería, viaja a España y convence al apoderado del torero para que después de cada corrida el cordobés grite ¡Viva la República! Y las ideas republicanas se extienden por toda España hasta el punto de que Franco debe escapar a Portugal y se proclama la Tercera República Española. A Sebastián Orozco acababa de tocarle la lotería, 37,5 millones de pesos. Tomó el avión al día siguiente, fue a ver al empresario del torero de Palma del Río y tras no poco discutir llegaron a un acuerdo, 10 millones para el cordobés, 20 para su manejador. Firmaron el contrato y el 17 de octubre en la plaza de Melilla, al saludar desde el tercio, después de cortar las 2 orejas de su segundo toro, el mechudo lanzó un estentóreo ¡Viva la República!, que fue coreado por todo el pueblo menos por el presidente. El gobierno lo formaron a medias jugadores del Madrid, del Barcelona y del Atlético de Bilbao. Y la otra mitad, el Viti, Ordóñez, El Pireo, Paco Camino y Joselito Huerta, para demostrar la simpatía y el reconocimiento del pueblo español por México. Como es natural, el cordobés fue nombrado presidente de la República. Los textos citados establecen un puente entre la literatura lúdica de Ao y la comprometida, que es como había empezado mi conferencia, por cuanto reconstruyen la historia convirtiéndola en ficción, acercan al lector a cómo fue, pero también a cómo pudo ser y no fue, o a cómo podría ser en un futuro. A través de este haber sido y no sido, de esta ficcionalización, de esta invención imaginaria de la historia, la mantiene viva en la memoria colectiva, proponiendo nuevos ángulos, nuevos acercamientos a lo que supuso la guerra, la posguerra y el exilio español. En todas estas obras, para que la ficción sobrepase los límites de la realidad y consiga carácter verdadero, se ofrece una mezcla de personajes reales e imaginarios, tan ciertos los unos como los otros, como dijo Maxau de los personajes de Galdós. A pesar de esa sensación de confusión permanente, de salto continuo entre la verdad y la mentira, de juego literario entre lo real y lo imaginario, la obra de Ao, ya lo adelantaba al comienzo, crea un espacio de excepcional coherencia interna. Se trata de una escritura en la que la memoria y la imaginación adquieren, por su crítica radicalidad, un carácter rebelde y subversivo, que se sitúa en el centro del compromiso ético, intelectual y estético de Ao, con los conflictos históricos, ideológicos y estéticos de sus coetáneos, y con la hondura, las contradicciones, las dudas, en una palabra, la complejidad del ser humano. Tal vez de mi generación, hablo de los escritores, el que más estuvo en la cárcel fui yo. Tal vez en eso reside la diferencia de fondo y tal vez de forma con mis contemporáneos. Y sin duda debo esa singularidad a Francisco Franco y al presidente Daladier, más que al mariscal Pétain, que no hizo sino seguir la corriente.
Queda aquí la expresión de mi reconocimiento, sin olvidar al hijo de puta que me denunció por comunista en París a finales del 39 o principios del 40. Dios se lo pague y aumente, y Santa Lucía les conserve a todos la vista. Muchas gracias.